Bien, para poder resolver el siguiente problema, primero necesitamos recordar algunas cuestiones de cómo escribir números en binario, ¿sí? Recordemos que en el video anterior se dijo que tanto el 0 como el 1 en el sistema de numeración decimal y en el sistema de numeración binario se escriben de la misma manera, ¿sí? Después vimos que en el caso del 2 se escribía como 1, 0 en el sistema de numeración binaria y el 3, que es otro que vamos a necesitar, se escribe como 1, 1. Vamos con el problema número 2. Se nos pide diseñar un circuito de 3 entradas, en este caso simbolizado con las letras A, B y C sub i. El C sub i representa el carry de entrada. Y se nos indica también que las salidas son dos, ¿sí? Por un lado tenemos la suma, simbolizada con la letra S, y también tenemos el carry de salida. A diferencia del problema anterior, aquí se nos agrega una tercera variable booleana que es el carry de entrada. Comenzamos completando nuestra primera columna, 4 ceros y 4 unos, después 2 unos, 2 ceros, 2 unos y 2 ceros. Luego 0, 1, vamos intercalando, ¿sí? Hasta finalizar con todas las casillas. Bien, ¿cómo vamos a completar aquí? Al igual que hicimos en el caso anterior, nos vamos a centrar primero en la suma, es decir, en la última columna de aquí, ¿sí? ¿Cómo resuelvo la suma? En este caso, como tengo 3 bits, lo que voy a hacer es sumar primero el valor de A con el valor de B, tal como refleja acá entre paréntesis, y al resultado de esa suma le voy a sumar el valor del carry de entrada. Si yo tengo para sumar 0 más 0, dijimos que eso nos daba 0, y al sumarle el 0 del carry de entrada, también nos va a dar 0 la suma. Después tenemos en la segunda fila dos ceros y un 1 para sumar, eso nos va a dar 1. Lo mismo va a suceder en la tercera fila. Y nos va a suceder también eso en la quinta fila, debido a que estamos sumando un 1 y dos ceros. En esos casos, la suma nos va a dar 1. Para la cuarta fila, observen que tenemos dos unos para sumar y un 0. Pues nosotros habíamos visto que 0 más 1 nos daba 1, ¿sí? Es decir, el resultado de A más B nos va a dar 1, y al sumarle el valor del carry de entrada, vamos a tener que eso nos va a dar en decimal 2 y en binario, tal como lo vimos anteriormente, 1, 0. Lo mismo va a suceder en la sexta fila, por lo tanto nos va a quedar 1, 0, y en la séptima. Luego tenemos que en la última fila tenemos 1 más 1 más 1. Si esto fuera en decimal, sabremos que eso nos da 3, pero en binario, hace un momento acabamos de decir que el 3 se escribe como 1, 1. Tal como sucedió en el video anterior, las casillas vacías del carry de salida las completamos con 0. Al igual que el caso anterior, una vez que construimos la tabla de entrada y salida, nos toca escribir la función booleana, o también llamada suma de productos. Para eso recordemos que tenemos que centrarnos únicamente en las filas que tienen un 1, ¿sí? En la columna de la suma nos centramos en las filas que tienen un 1. Bueno, en la segunda fila hay un 1, por lo tanto tengo que ir a ver los valores de A, de B y del carry, ¿sí? A lo cual aquí tenemos que escribir complemento de A por complemento de B por el carry de entrada, ¿sí? Que por una cuestión de simplificar la notación y evitar que sea engorrosa, en vez de escribir C sub i, simplemente vamos a escribir C. Más, en la tercera fila de la suma también tengo un 1, por lo tanto tengo que anotar los valores de cada variable. Tenemos complemento de A multiplicado por B multiplicado por el complemento del carry de entrada. Seguimos. En la quinta fila tenemos A multiplicado por el complemento de B multiplicado a su vez por el complemento del carry de entrada. Y la última fila de la suma, en la cual también tenemos un 1, tenemos que A, B y C son unos. Entonces escribimos el producto de A por B por C. Vamos en el caso del carry de salida. Para el carry de salida
tenemos que buscar los unos de la columna. Esto sucede en la cuarta fila, por lo tanto anotamos los valores de verdad de las variables booleanas. Comenzamos con complemento de A multiplicado por B por C. Más, vamos a la sexta fila, en la cual A vale 1, B vale 0 y C vale 1. En la séptima fila tenemos que A vale 1, B vale 1 y C vale 0. Y cuando digo C, recordemos que me refiero al carry de entrada. Más, y vamos a la última que es ABC. Una vez que tenemos nuestra función booleana, tanto el de la suma como el del carry de salida, tenemos que pasar al proceso de simplificación, ya que si no lo hacemos, vamos a terminar graficando un circuito bastante complejo y engorroso, ¿sí? Que puede derivar por ahí en situaciones de bajo presión, como una instancia evaluativa, en conexiones erróneas, ¿sí? Que pueden hacer que el circuito no sea el correcto, ¿sí? Bueno, vamos con la primera parte, ¿sí? Recuerden que la estrategia que yo les había recomendado para este paso es tratar de identificar aquellos términos que tengan factores en común. Por ejemplo, si yo comparo el primer término con el último, ¿sí? Veo que tienen en común la variable C, es decir, el carry de entrada. Mientras que el segundo con el tercero tienen en común el complemento del carry de entrada, que en este caso está simbolizado con la letra C. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Por una cuestión de orden y para que sea visualmente agradable, voy a reordenar los términos. Dejo el primero en la posición que estaba, ¿sí? Y al lado del primero voy a escribir el cuarto, es decir, el producto de A por B por C. Luego voy a escribir el que estaba como segundo, ¿ya? Y por último, el que estaba tercero, ¿sí? De esta forma dejo ordenados los términos para poder avanzar. Si quieren justificarlo mediante una propiedad o ley del álgebra booleana, pueden decir que se aplica la asociativa y conmutativa, ¿sí? Principalmente estas dos, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es asociar dos términos, en este caso estos dos del medio, y los vamos a cambiar de lugar con el último, ¿sí? De esa forma nos queda esta expresión. Bien, continuemos, ¿sí? Una vez que pude reordenar los términos, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. ¿Para qué? Para poder extraer de estos dos primeros términos la variable C. Entonces me va a quedar C por el complemento de A por el complemento de B, más el producto de A por B, ¿sí? Fíjense que cuando yo saco la C de ambos términos, en el primero me queda el producto de los complementos de A y de B, mientras que en el segundo me queda el producto de A por B, que es lo que nos queda entre paréntesis, ¿sí? A su vez, puedo utilizar la misma ley distributiva para extraer el complemento de C de los dos últimos términos, ¿sí? Entonces me va a quedar complemento de C por A complemento multiplicado por B más A por el complemento de B. Especificamos la ley utilizada, que es la ley distributiva. Continuamos, ¿sí? Lo que yo tengo en el primer paréntesis es la definición de lo que sería la compuerta XNOR o XNOR, ¿sí? O dicho de otra forma, de la negación de una compuerta XOR, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar C multiplicado por la negación, ¿sí? Por la negación de la operación XOR entre A y B. Por eso la comilla. Más, y del otro lado, en el segundo paréntesis, lo que tengo aquí es una compuerta XOR, ¿sí? Entonces me va a quedar el carry, perdón, el complemento del carry multiplicado por la operación XOR de A que utilizamos. Utilizamos la operación XNOR para el primer paréntesis y XOR para el segundo paréntesis.
Si observamos con atención, vemos que en el primer término la C está sin negar y la operación XOR está negada. Mientras que en el segundo término la C está negada y la operación XOR no. Es una estructura de operación XOR. Entonces eso a mí me habilita a escribir directamente la operación XOR entre ¿quién? Entre el carry y la operación XOR de A con B. ¿Sí? Entonces terminamos quedando en esta expresión. Es una expresión donde vamos a terminar utilizando dos compuertas XOR para representar la suma. ¿Sí? ¿Qué es lo que utilizamos aquí? La definición de la operación XOR. Simplificar la expresión booleana del carry de salida no es tan complicado, debido a la simplicidad de sus términos. ¿Sí? Repetimos la estrategia, vemos qué términos comparten factores en común. Por ejemplo, aquí el primero y el segundo tienen en común la variable C, es decir, la variable del carry de entrada. Mientras que el tercero y el cuarto tienen en común los factores A y B. Por lo tanto, mediante la propiedad distributiva o ley distributiva, yo puedo del primero y el segundo extraer la variable C y anotar en un paréntesis lo que queda de cada término. Es decir, el producto entre el complemento de A por B más A multiplicado por el complemento de B. A su vez, por distributiva puedo extraer A por B de ambos términos, es decir, del tercero y el cuarto. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar el complemento de C más C. Bien, ¿qué es lo que tengo en el primer paréntesis? Tengo la definición de la operación XOR. Recuerden que la estructura de un XOR es niego el primero y el segundo no, y luego en el otro término de la suma, el primero aparece sin negar y el segundo sí. Entonces aquí me va a quedar C multiplicado por la operación XOR entre A y B. ¿Sí? Mientras que en el segundo paréntesis, como estoy sumando una variable booleana y su complemento, eso por la ley de complementos me va a dar un 1. Entonces me va a quedar A por B multiplicado por 1. Anotamos, ¿sí? Operación XOR y ley de complementos. La primera parte no la puedo simplificar más, así que por lo tanto me queda C por la operación XOR entre A y B. Mientras que en la segunda parte tengo una multiplicación de una expresión booleana por 1. ¿Sí? Siempre que multiplico por 1 me va a quedar la expresión booleana. ¿Sí? ¿Cómo sé eso? Y porque estoy aplicando la ley de identidad. Como tengo una expresión que ya no se puede simplificar más, ya estoy en condiciones de construir el circuito del sumador. Vamos con el cuarto paso, que es el diseño del circuito. Recordemos que de la simplificación de la suma nos quedó esta expresión booleana de aquí que va a utilizar dos compuertas XOR. Una para conectar a la variable A con la variable B y de la salida de esa se conecta con la variable C en otra compuerta XOR. Bien, aquí yo tengo tres interruptores. El primero va a ser el de la variable A, el segundo de la variable B y el tercero va a ser el del carry de entrada. Bueno, comenzamos armando el circuito de la suma. Tal como vimos hace unos momentos, ¿sí? Para poder obtener la suma de estas tres variables, lo que vamos a hacer es, primero, ingresar la variable A y la variable B en una compuerta XOR y luego el resultado de eso va a ingresar en otra compuerta XOR, donde se va a conectar el carry de entrada y la salida de la compuerta XOR anterior. De esta forma ya tenemos armado el circuito de la suma. Ahora lo que nos toca hacer es el circuito del carry de salida. Recordemos que nuestra expresión luego de la simplificación va a utilizar un producto, es decir, una compuerta AND, y a la vez vamos a tener que usar otra compuerta AND para el producto de A por B. También necesitaremos una compuerta XOR para unificar a la variable A y a la variable B. En el caso de la compuerta XOR no necesito crear o agregar una segunda compuerta XOR porque ya puedo reciclar
la señal que sale de la primera, es decir, de esta de aquí. Por lo tanto, voy a agregar una compuerta AND y en esa compuerta AND voy a conectar la salida de la primer compuerta XOR. También voy a agregar el carry de entrada. Por otro lado, necesito agregar una segunda compuerta AND para obtener el producto de A por B. Agrego mi compuerta AND, hago las conexiones de la variable A y la variable B en la misma compuerta. Recordemos que esos dos productos, tanto el de la primera compuerta AND como el de la segunda, tienen que ingresar en una compuerta OR. Tanto coloco mi compuerta OR y realizo las conexiones desde las salidas de las compuertas AND. Y listo, tengo el circuito de mi sumador completo, donde voy a tener 3 variables de entradas y 2 variables de salida. Vamos a visibilizar un poco el funcionamiento de nuestro circuito para poder observar mejor el funcionamiento. He conectado 2 foquitos, 2 lámparas, ¿sí?, a las salidas de nuestro circuito. Recordemos que esta compuerta XOR lo que me va a dar es la suma entre las 3 variables y esta compuerta OR lo que me va a dar es el carry de salida. Bien, si todos los cables están en blanco, quiere decir que la conexión no pasa corriente y por lo tanto, al estar el cable en blanco, la señal que llega a cada compuerta es un 0. ¿Sí? Es el primer caso de la tabla de verdad que estuvimos haciendo hace unos momentos, cuando las 3 variables valen 0. Si mi carry de entrada fuese un 1 y A y B fuesen ceros, observen que la suma me va a dar 1. ¿Por qué? Porque 0 más 0 más 1 me da 1. Lo mismo pasaría si la variable B estuviese encendida y A y el carry de entrada fuesen 0. Fíjense que la suma me sigue dando 1. Lo mismo sucede si solamente activo la variable A, pero la variable B y el carry de entrada no. Observen que la suma me sigue dando 1. O también presten atención a que el foco del carry de salida no se enciende, es decir, que está en el estado de 0, 0 lógico. Ahora, ¿qué pasa si enciendo 2 interruptores a la vez? Es decir, 1 más 1. Si enciendo A y B, podrán notar que el carry de salida se prende, pero el de la suma no. ¿Por qué? Porque recordemos que 1 más 1 en binario es igual a 1, 0. ¿Sí? Y ese 1 que nombramos primero es el del carry de salida. Si apago el B, pero enciendo el carry de entrada, observen que sucede lo mismo. Y si apago el A, pero enciendo el B, junto con el carry de entrada, tenemos el mismo resultado. ¿Sí? Ahora, si enciendo los tres, observen que se prenden los dos focos, tanto el de la suma como el del carry de salida. ¿Eso por qué? Porque al estar encendidos los 3 interruptores, ingresa un 1 lógico por cada compuerta. ¿Sí? Y recordemos que si sumamos los 3 unos en decimal, eso nos da como resultado 3. Por lo tanto, en binario vamos a obtener un 1, 1. 1 para la suma y 1 para el carry. Bien, algo que les quiero comentar. Una forma de saber cómo construir el circuito de un sumador completo de manera sencilla, ¿sí? Primero que nada, el sumador completo está formado por 2 semisumadores. ¿Qué era un semisumador? Era el circuito que diseñamos en el problema número 1, que es lo que tengo aquí en la primera parte, conectado al interruptor A y al interruptor B. Ese era el circuito del semisumador. Ahora, además de tener 2 semisumadores, para obtener el sumador completo necesito una compuerta OR. ¿Sí? Bien, una vez que yo tengo hecho la suma entre A y B, lo que voy a hacer es hacer la suma entre este resultado y el carry de entrada. Entonces conecto la salida de mi primer compuerta XOR con la entrada de la segunda compuerta XOR y a su vez le voy a conectar el carry de entrada. De esta forma yo voy a obtener la suma total entre las 3 variables, tanto A como B como el carry de entrada. ¿Sí? A su vez recordemos que el semisumador tiene que tener un carry de salida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a conectar en mi segunda compuerta AND las mismas variables
que conecté a la anterior compuerta XOR, es decir, la salida de la primera XOR y el carry de entrada, ¿sí? Ahora, yo no puedo tener dos carries de salida, ¿sí? Para obtener un único carry de salida, lo que voy a hacer es conectar las salidas de esas compuertas AND a una compuerta OR. Y de esta forma obtengo el carry de salida del sumador completo. Es esta la estructura que tiene siempre el sumador completo. Recuerden, un sumador completo está formado por dos semisumadores y una compuerta OR.